¿Ustedes pertenecen al gran grupo de 14D3? Bueno, si están en régimen ProPyme y son la gran mayoría de la gente, este video le puede servir. Vamos a hacer un video que no va a ser tan cortito, pero sí una pildorita de algunos pasos que hay que seguir, algunas cosas que hay que tener en cuenta para hacer esta renta del 14D3. Soy Álvaro, estamos en Grosal Tutoriales y estas son las pildoritas. Bueno muchachos, este video tiene el sentido de poder aclarar algunas cosas principales, tratar de reducir lo más posible lo que hay que hacer, los primeros pasos que hay que determinar cuando ustedes están en una 14 de 3. Escogimos 14 de 3 porque son la gran mayoría de las pymes. Espero que esto sea un aporte, espero que esto pueda ayudarle, así que vamos a partir con esto. Primero es saber si seguimos en el 14 de 3. Recuerden que hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir para permanecer en el 14 de 3. Por ejemplo, los ingresos del giro no pueden superar a 75.000 UF. Recuerden que estos son del giro, no esporádicos, del giro. Ya lo vamos a ir viendo eh, paulatinamente mientras vayamos leyendo. Por ejemplo, debo registrar ingresos del giro promedio hasta 75.000 UF en los ejercicios que ha estado en el 14 de 3. ¿Ok? No se toman 3 ejercicios si ustedes no han estado 3 ejercicios. Ustedes partieron, por ejemplo, el 2021, parten del 2021 para adelante, digamos, no consideran para atrás. Solamente los ejercicios en el que han estado en el D3. ¿Ok? Es decir, ingresos promedio no superiores a 75 millones de F para seguir en el D3 a contar del 1 de enero del 2022 y futuro. Para estos efectos, solo se consideran las ventas, por ejemplo, del año 2020 y 2021, según corresponda, así que ustedes estén en esos años. Se toman los años que han estado de 3, no se toman 3 ejercicios mientras no se cumplan los de 3. Se computan los ingresos habituales del giro. Ventas, exportaciones, servicios. Aquí hay un punto muy importante que no se deben olvidar, que es un criterio que se aplica para permanecer aquí. Las actividades permitidas para hacer pyme son aquellas que sean del tipo productivas activas, es decir, que generen, que haya que moverse, digamos que el tipo tenga que hacer alguna gestión y genere empleo, ¿ok? Aquellas que generan empleo o atienden público en forma permanente, por ejemplo, comerciales, industriales, de servicios, mobiliarias, la venta de inmuebles, etcétera. Por ejemplo, aquí hay un caso muy importante. ¿Qué pasa cuando yo tengo un solo ejercicio comercial? ¿Ya? Un solo ejercicio comercial. Cuando se tiene un solo ejercicio comercial, bajo el sistema PYME, ejemplo, solo el ejercicio del año 2021, se deben computar solo los ingresos del giro y los ajenos al giro, ambos del ejercicio 2021 cuando existan. Y no procede a aplicar ningún promedio, porque es un año. ¿Promedio de qué vas a aplicar? Tampoco se aplica la salvedad de ventas superiores a 75.000 con tope de 85. Tampoco se aplica eso. Debido a que para un promedio se requiere tener al menos 2 ejercicios. Y así aplica el promedio de ventas o ingresos del 75%, según la circular. Esto es hilar un poco fino respecto a la circular. Considerando adecuadamente las ventas de las empresas relacionadas. Eh, Recuerden que se deben considerar. Las pymes, las pymes, recuerden, no pueden tener actividades pasivas. Como por ejemplo, ¿cuáles son las actividades pasivas? Las sociedades de inversiones, estas son las que perciben intereses, utilidades financieras, dividendos u otros. Las rentistas de inmuebles, es decir, los que poseen inmuebles y lo arriendan solamente. Y salvo que las mismas empresas posean ingresos mixtos, es decir, que posean no solamente arriendos o inversiones en otras sociedades, sino que tengan otros tipos de actividades y que estas actividades pasivas no superen el 35%. Aquí, por ejemplo, se debe detallar un poco más este aspecto del 35%. Por ejemplo, dice, los ingresos por participación en sociedades y cuentas en participación o ingresos por posesión de acciones, derechos sociales o cuotas de fondos mutuos de otra inversión. Absolutamente pasivo. Todos estos ingresos pasivos no pueden superar el 35% del total de los ingresos brutos. ¿Ok? Eso es muy importante. En este caso se deja fuera la venta o la generación o rescate de acciones. ¿Ok?
o derechos de fondos de inversión, etcétera, que se entienden como inversiones propias para poder mantener el dinero y no pierda poder adquisitivo. Por eso esto se deja fuera. No es una especie de inversión que intente aumentar el, el- los bienes, digamos, intente aumentar el patrimonio. Para tener esto más claro, vamos a hacer una pequeña descripción de lo que son estos otros ingresos, estos requisitos que podían perjudicar. Por ejemplo, están los intereses y dividendos percibidos, que son lo principal que ustedes pueden recibir como ingreso pasivo, y los arriendos de bienes no agrícolas. Esos son como los grandes ingresos que son considerados para este 35%. Para esto solo se considera em, la rentabilidad que se obtienen de estos bienes. ¿Ok? Por ejemplo, el arriendo de bienes no agrícolas se considera para este 35%, pero sin embargo, la venta de estos bienes inmuebles no agrícolas no se considera para este 35%. ¿Ok? Se considera como una venta habitual que se dedica a vender y comprar bienes. Entonces, por eso se deja fuera. Lo que es pasivo es el arriendo de esos bienes. Lo mismo sucede con los intereses y los dividendos. ¿Ok? Estos son los principales eh, ingresos pasivos que ustedes pueden percibir y que puede afectar el cálculo y la permanencia en el 14 de 3. Si uno tuviera que salirse del 14 de 3 de manera voluntaria o porque resulta que ya el año tuve este tema del superé las ventas del 75.000 UF, lo cual lo felicito, pero a la vez se tiene que salir del 14 de 3. Esto se debe comunicar entre el 1 de enero y el 30 de abril del año en que esto se superó. Por ejemplo, para el ejercicio 2023 se avisa hasta el 30 de abril del 2023. Y para el ejercicio 2022 se debió avisar hasta el 30 de abril del 2022. Luego de esto, luego de revisar si yo puedo permanecer o no permanecer en el 14 de 3, debo saber ya empezar a aplicar qué pasó, qué es lo que debo hacer primero, ya para calcular nuestra base imponible. Recuerden que para efectos de cálculo ya no se habla de renta líquida imponible, sino que de base imponible. Tiene una pequeña diferencia en nomenclatura, pero creo que es bueno aclararla. Primero, los ingresos devengados o gastos adeudados al cierre del año 2021. Al 31 de diciembre de 2021 pudieron haber quedado ingresos no pagados. Recuerden que para el cálculo de base estos son flujos. Por lo tanto, si ustedes dejaban algunos ingresos pendientes el año 2021 que se recibieron en el 2022, son ingresos del 2022. Recuerda que tienen un trato diferente las ventas comunes y silvestres a, la que son, a las ventas de empresas relacionadas, ¿ok? Así que en eso tienen que tener cuidado, sobre todo si la empresa relacionada es en un 14A. Se tratan distintos, se tienen diferentes criterios, así que ojo con eso. Si quieren saber más de ese tipo de cosas, hagan su comentario acá abajo y lo comentamos en otro video. También se tiene saldos de inventario de mercadería y algo similares. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que si ustedes quedaron con un saldo de mercadería es porque no se pagó, o si no, se había llevado todo a gasto. Recuerden que esto se lleva todo a gasto. En este D3 no existe el costo de venta, porque todo se lleva a gasto. La mercadería, si se paga, está en gasto. Y como es gasto, no es costo de venta, porque no es costo de mercadería vendida. ¿Ok? Se deja, es todo pagado y por lo tanto se paga y va a gasto. El costo de la mercadería vendida, a medida que voy vendiendo, lo voy llevando al costo. Y eso no existe. Por lo menos en el cálculo tributario. ¿Ok? Nosotros como Glosal llevamos contabilidad financiera. Por lo tanto, en esa contabilidad financiera nosotros llevamos costo de venta. Y una cosa completamente distinta es el cálculo de esta base imponible donde no existe. ¿De acuerdo? Entonces, llevado eso, se llevan de inmediato a gasto. Todos estos gastos son sin IVA. Tanto los ingresos como los gastos pendientes son sin IVA. ¿Ok? Si ustedes dejaron eh, proveedores pendientes o mercaderías pendientes de pago y se pagaron en 2022, son gastos del 2022. ¿Ok? Entonces, también, como dije aquí, pasa lo mismo con los pagos de proveedores adeudados. Quedaron pendientes en el 2020 en el 2021, no fueron gastos en el 2021, por lo tanto, para hacer gastos en el 2022, exentos de IVA. ¿Ok? Esto está en el foro 22, recuadro número 17. ¿Ok? Código 1818. Por otro lado,
En términos generales, se están viendo los gastos adeudados. Estos gastos no fueron computados bajo el DTS en el año 2021, por lo tanto, son flujos del año 2022 y por lo tanto son gastos del año 2022. Estos son otros flujos, otras cosas, ¿ok? Como cuáles, la gente se le suele olvidar, ¿ok? Por ejemplo, primero, se lleva a gasto todos los sueldos pagados, supuestamente al 31 de diciembre, si pagaste los sueldos de diciembre, tenías todos los sueldos de diciembre pagados, listo, los pagaste. El 100%, no, no pagaste el 100%, porque las cotizaciones previsionales tú las pagas en el mes de enero siguiente. Por lo tanto, las cotizaciones del último mes, es decir, de diciembre del 2022, se pagaron en enero del 2023. ¿Ok? Por lo tanto, no quedó ahí. Y esto va a pasar con otros gastos más. Por ejemplo, las retenciones de honorario. ¿Tú vas a llevar a gasto todo tu sueldo, todo lo que es honorario? Sí, todo ello. Excepto la retención del último mes, que la pagaste en el formulario 29 del mes siguiente. ¿Ok? Y algunos gastos generales no pagados en el 2021 y sí pagados en el 2022. Pero estos dos principales la gente se olvida y los deja fuera. Deberían considerar, siendo un estricto rigor y siguiendo la pata de la letra de lo que debe hacerse, las cotizaciones provisionales y las retenciones de horario del mes de diciembre deberían quedar fuera del gasto. ¿Qué sucede con los activos fijos pagados? Recuerden que se pueden llevar como gasto los activos fijos pagados. Y sucede lo mismo que lo otro. Si no se ha pagado completamente y se paga con una cuota en el 2022, y esa cuota no fue gasto en el 2021, es gasto en el 2022. El mismo criterio. Y por lo tanto, hay una cosa diferente aquí. Hay un tema distinto que es el crédito. El crédito por el compra de activo fijo, si tú lo ocupaste en el 2021, quedó en el 2021. Lo ocupaste ahí y fue incluso un ingreso. Tú tenías que haber hecho un ingreso por ese crédito y después haber hecho la rebaja como crédito en el impuesto renta. ¿Ok? Por lo tanto, ese no se traspasa para el año siguiente ni se devuelve tampoco. No hay nada que hacer con ese crédito que tú utilizaste en el 2021. No se hizo nada en el 2022 y no se considera para nada. ¿Ok? Otras reglas que hay que considerar dentro de este tema son ya temas un poquito más escabrosos, que es la famosa determinación de la base imponible. Se tiene que calcular la base imponible el 31 de diciembre del 2022 con todas las normas que se recrean del artículo 14 de 3. Y se deben determinar algunas cosas, algunas se modificaron un poco de estos, pero básicamente los textos. En el Código 1817 están los ingresos devengados de ejercicios anteriores y percibidos en el actual. En el 1818, en el Código 1818, está las existencias u otros adeudados en ejercicios anteriores y pagados en el actual. Se modificaron un poco los textos del 1402 y 1426. Los recuadros, ¿ok? Esto hay que tener en consideración. Varios textos se cambiaron. No hubo un cambio de muchos códigos, pero sí cambio de algunos textos que no se entendía muy bien. El Colegio de Contadores hizo su parecer también y se hicieron algunas modificaciones. También está la modificación del capital, que hay que calcular el capital propio tributario, simplificado. Hay que calcularlo al 31 de diciembre de 2022. Recuerden que esto se hace en el recuadro número 19, se presenta ahí, que se modificaron algunos textos que están en el 1445, el 1446, el 1374, el 1479, el 1545 y el 1546 se cambiaron algunos textos. Recuerden que si ustedes aplican el incentivo al ahorro, recuerden que ustedes pueden hacer rebajar la base imponible en un 50%, la base imponible menos los retiros, lo rebajan en un 50% y ese 50% se hace como resta y calculan el resto ahí te queda una nueva base imponible. Ese beneficio ustedes lo tienen que sumar al capital propio. No se hace así nomás, ¿ok? Se pone nueva base imponible, pero se le agrega la resta que tú hiciste. Por lo tanto, se está sumando aquí, ¿ok? Se tiene que considerar. Si quieren un otro más detalle de eso, hagan su comentario acá abajo y lo vemos, este cálculo del capital propio. Comenten acá abajo. Y la determinación del nuevo RAI. Pongo estas dos cosas juntas porque el RAI incluye el capital propio. Una de las cosas que hay que agregar aquí, poner en un código, es el capital propio. Y el RAI se calcula con las normas establecidas, que también si ustedes quieren verla, lo podemos hacer. No ha cambiado nada respecto al año pasado. Nosotros sacamos un video respecto a esto, al cálculo de RAI, el cálculo de capital propio, y lo pusimos, y lo sacamos, y eso no ha cambiado absolutamente nada. Sigue los mismos criterios. Así que si lo quieren buscar,
lo pueden ver ahí. Y si quieren que saquemos uno nuevo, hagan su comentario acá abajo y sacamos uno nuevo. ¿Ok? Y esto se hace en el cuadro número 18. Tiene algunas modificaciones también de algunos códigos del 1703, 1719 y 1704. Básicamente en los textos, que no estaban tan claros y ahora supuestamente ya no más claro. Yo creo que fue muy poca la modificación, pero se cambiaron estos textos. Bien, amigo, espero que esto les haya gustado, que haya estado todo muy bien, que les haya servido, principalmente que les sirvan. Hagan sus comentarios acá abajo, denle un me gusta, no cuesta nada, es absolutamente gratis. Suscríbanse al canal, también es absolutamente gratis. Y si son miembros, muchas gracias, muchas gracias. Y espero que también les haya servido esto. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Que estén bien.